Buenas tardes a todos, bienvenidos a la conferencia 20 del curso de cálculo. En la clase pasada presentamos diferentes ejemplos de gráficas donde podíamos determinar el mínimo relativo, si había un mínimo absoluto, máximo relativo y máximo absoluto. Hoy vamos a continuar con ese tema, pero prestando importancia en que dada una función poder determinar los valores de ciertos puntos críticos y en el evento donde haya algún mínimo absoluto o un máximo absoluto, pues determinarlo, ¿ok? Así que para poder tocar ese tema vamos a reanudar la presentación. Bien, vean este teorema. El teorema de Fermat establece lo siguiente. Si f, la función, tiene un máximo local o relativo o un mínimo local o relativo en C, es decir, la coordenada en X igual a C, y si f' de C existe, entonces f' de C es igual a 0. Bien. Así que si estamos ante una gráfica donde hay un máximo local o mínimo local, fíjate que nos decimos máximo absoluto o mínimo absoluto, porque los valores absolutos a medida, bien frecuente, son valores que están extremos. Continuamos. Así que cuando nosotros hablamos de que existe un máximo local o relativo o un mínimo local o relativo, sí nosotros sabemos que esos valores pueden en algunos casos ser el máximo absoluto o el mínimo absoluto, pero no siempre lo son. Así que si estamos ante un máximo local o un mínimo local y es una función que es derivable en C, entonces f' de C es igual a 0. F' de C es igual a 0. Fíjate que no está diciendo si en C estamos ante un máximo absoluto o mínimo absoluto, entonces f' de C es igual a 0. No podemos decir eso porque muy frecuentemente, los valores a los que llamamos máximo absoluto o mínimo absoluto son valores extremos dentro de un intervalo. Bien. Así que vean, por ejemplo, en este intervalo, aunque aquí no se habla de intervalo, simplemente es un fragmento de la gráfica, donde vemos la coordenada de x igual a C y el punto C acompañado de f de C, vemos que la función es derivable y si estamos ante un máximo relativo, que en realidad es lo que estamos viendo, estamos ante un lugar donde la derivada es 0. ¿Cómo sé que es un máximo relativo? Por el haberme trazado de una tangente horizontal. De igual forma, en D, el punto D acompañado de f de D, estamos ante un mínimo relativo. Esta parte es derivable, es diferenciable por las razones que hemos explicado. Recuerden la gráfica que mostramos en la clase pasada, donde nosotros estábamos ante un punto crítico, pero no derivable, por las características que mostré en cuanto al cambio brusco dependiente. Aquí no, aquí estamos viendo una gráfica que es continua. En este pedazo la gráfica es derivable. Y si esto es un mínimo relativo, f' de, en este caso, si la coordenada es de f' de D, en este caso, es igual a 0. Un número crítico de una función f es un número c en el dominio de la función, de tal manera que la derivada a ese nivel sea igual a 0, o podría darse el caso de que la derivada a ese nivel no exista. Bien, un número crítico es un valor donde la derivada es 0 o donde la derivada no existe. Bien, siempre que usted tenga que la derivada es igual a 0, el resultado que obtuvo es un número crítico, pero puede ser un número crítico en un lugar donde la derivada no exista. Por ejemplo, un fragmento de la gráfica donde haya una asíntota, o un fragmento de la gráfica donde haya una forma picuda, como mostramos en la clase pasada. Son, en efecto, números que corresponden a valores críticos, pero que no necesariamente la derivada tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Siempre que la derivada es 0, estamos ante un número crítico, pero no siempre que estamos ante un número crítico, la derivada es 0. No sé si lograron entender el mensaje. Siempre que la derivada sea 0, vamos a estar ante un número crítico.
pero no todos los números críticos implican que la derivada es 0. También pueden implicar que la derivada no exista. ¿Okay? Si f es un máximo o mínimo local en la coordenada en x igual a c, entonces ese c es un número crítico de f, como acabamos de mencionar en la diapositiva anterior. Si estamos ante un valor de c que corresponde en la gráfica a un máximo local o relativo o a un mínimo local o relativo, ese valor c tiene que pertenecer al dominio de la función y corresponde a un número crítico. Bien. Veamos los pasos para resolver un intervalo cerrado. Bien, veamos los pasos para resolver un intervalo cerrado. El método del intervalo cerrado establece lo siguiente. Para determinar el máximo absoluto y el mínimo absoluto de una función continua, es decir, una función libre de agujeros y saltos. ¿Bien? Para determinar el máximo absoluto y el mínimo absoluto de una función continua f en un intervalo cerrado AB, encerrado en corchete, tenemos que hacer los siguientes pasos. Número 1, determinar los valores de f en los números críticos de la función dentro del intervalo de AB. Y cuando hablamos de ese intervalo AB, vean que es un intervalo abierto. Así que estamos buscando los números críticos dentro de ese intervalo, pero no estamos incluyendo los extremos. En los extremos nosotros no podemos saber cuánto es la derivada, o sea, nosotros no tenemos idea de cómo es el resto de la gráfica. Por lo tanto, el primer paso es dentro de ese intervalo determinar los números críticos. ¿Cómo lo encontramos? Buscando la derivada igualándola a 0 y resolviendo esa ecuación de la derivada igualada a 0. Ahí tenemos los números críticos. Bien. Luego, segundo, vamos a determinar el valor o los valores de esos valores extremos, de esos puntos al final, es decir, de esta A y de esta B, vamos a evaluarla en la función para ver cuál es el valor en Y de cada uno. En otras palabras, luego de haber determinado el primer paso de buscar los números críticos o valores críticos, donde tomamos la derivada y la igualamos a 0 y la resolvemos, el segundo paso es determinar f de A y determinar f de B. Y luego el último paso es el mayor de los valores de los pasos 1 y 2 será el máximo absoluto y el menor de esos mismos valores será el mínimo absoluto. Bien, si usted va a encontrar un máximo absoluto o un mínimo absoluto, las alternativas tienen que estar o dentro de los números críticos que encontró en el primer paso, igualando la derivada a 0, o sustituyendo los valores que están en los extremos de ese intervalo dentro de la función. ¿Ok? Así que si nosotros nos piden determinar máximo absoluto y mínimo absoluto, si es que existen, nosotros tenemos primero que determinar la derivada de la función, igualarla a 0 y ver cuáles son esos números críticos, los números que me hacen la derivada a 0. Y segundo, yo necesito sustituir el primer número de ese intervalo, en este caso sería determinar f de A, el último número de ese intervalo, que sería, en este caso, sustituir o determinar f de B. Y luego que yo determine todos esos valores, el mayor de todos esos números, corresponde al máximo absoluto y el menor de todos esos números corresponderá al mínimo absoluto. Bien. Utiliza la gráfica para determinar los mínimos y máximos, tanto locales, cuando decimos locales también usamos como sinónimos relativos, como absolutos. Bien, vemos aquí, obviamente esto es un ejemplo de algo que no es un intervalo cerrado. Si bien es cierto que este punto extremo es cerrado, este otro punto extremo es abierto. Pero nosotros vamos a ver cómo es el comportamiento.
Vamos a ver. Nosotros aquí tenemos un valor mínimo. ¿Qué tenemos aquí? No tenemos un valor máximo porque lo que corresponde a un valor máximo es un agujero. Así que nosotros a este nivel no tenemos máximo relativo y pues tampoco tenemos máximo absoluto. Aquí tenemos un mínimo relativo. No hay duda que aquí estamos ante una depresión. Estamos en un mínimo relativo. Aquí tenemos un máximo relativo. Aquí tenemos un máximo relativo. Luego aquí vamos descendiendo y encontramos un valor mínimo. Tenemos un valor mínimo, pero en este pedazo tenemos un mínimo, pero no corresponde a un pedazo derivable, ¿sí? Tenemos aquí un mínimo, es un mínimo relativo, pero a este nivel la función no es derivable, ¿sí? Estamos ante un punto crítico, pero estamos ante una porción que no es derivable, ¿bien? Y luego este pedazo no me contribuye ni a máximo ni a mínimo. Así que, ¿qué nosotros tenemos? El punto más alto de toda esta gráfica es este, corresponde a un máximo relativo y de hecho es el único máximo relativo en toda esta gráfica. El único máximo relativo, porque quizás usted tendría duda con este, pero en este lugar no hay un máximo relativo y aquí no hay máximo relativo porque aquí luego la derivada no existe. Nosotros no tenemos una continuidad. En este pedazo donde no hay continuidad, la gráfica no es derivable. La gráfica no es derivable. Yo no sé cómo es la tangente luego de aquí. Luego de este nivel, la tangente viene por acá. ¿Ok? Así que en este fragmento, ese cambio brusco de derivada, donde la recta tangente a este nivel viene así, y luego la tangente viene así, esos cambios bruscos en derivada son sinónimos de que en ese nivel la derivada no existe. Así que nosotros solamente tenemos un máximo relativo que corresponde a un máximo absoluto. Y aquí tenemos un mínimo relativo. No podemos llamarle mínimo absoluto porque nosotros tenemos valores por debajo de él. Tenemos valores por debajo de él. Así que este es un mínimo, pero no es un mínimo relativo. Simplemente es un valor mínimo. Es un valor mínimo. Este es un mínimo relativo. Este es un mínimo relativo. Pero el hecho de que haya valores por debajo de ellos hacen que ninguno de ellos sea absoluto. Pero tampoco estos valores contienen el mínimo absoluto porque este intervalo está abierto. Así que el valor final no lo sabemos. Nosotros no sabemos ese valor. Sabemos que se está acercando a -1. En este fragmento, aquí yo no puedo, este fragmento no me sirve para decir que hay un máximo o un mínimo, ni relativo ni absoluto. Así que este fragmento no contribuye. Aquí tenemos un mínimo y es relativo. Y aquí tenemos un máximo y es relativo. Eso sería todo lo que usted tiene en esta gráfica. Si, por ejemplo, vemos esta, nosotros vemos, aquí parecería que hubiese habido un punto crítico, pero no lo hay porque en ese lugar hay un agujero. Así que el primer punto crítico en realidad es aquí. Ese punto crítico es un máximo relativo. ¿Ese máximo relativo es el punto más alto de toda la gráfica? No. Por debajo, por encima de él hay otros puntos. Por lo tanto, este simplemente es máximo relativo. ¿Bien? ¿Qué hay aquí? Aquí tenemos un punto crítico. Aquí tenemos un punto crítico. Y ese punto crítico corresponde al mínimo absoluto, corresponde al punto más bajo de toda la gráfica. Así que aquí estamos ante el mínimo absoluto. Luego vamos subiendo, que hay aquí. A este nivel hay un máximo, es un máximo relativo. Sabemos que no es absoluto porque por encima de él hay muchos otros valores. Todos estos valores quedan por encima de él, así que él simplemente es un máximo relativo. Y aquí termina el intervalo de la gráfica mostrada. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Un máximo relativo, un mínimo absoluto y otro máximo relativo. ¿Hay algún máximo absoluto? No. Lo más alto que tiene la gráfica es antes de este círculo, pero antes de este círculo yo no puedo determinar cuál es el valor, porque siendo un intervalo abierto, nosotros no podemos decir que a una altura de, esta altura es 1, 2, 3,
4, esta altura es 5. Yo no puedo decir que el máximo absoluto es casi 5. Yo no puedo decir que es 4.9. Yo no puedo decir que es 4.999. Sino que para llegar a ese 5 hay infinitos números. Bien. Entre 4.9 y 5 hay infinitos números. Por esa razón, cuando usted se topa con un agujero que coincide con lo que hubiese sido un máximo o un mínimo absoluto, usted simplemente dice que no hay máximo absoluto. Hay dos máximos relativos y hay un mínimo absoluto. Bien. Veamos este ejercicio. Determina los valores críticos de la función. Cuando hablamos de valores críticos, pues sepan que lo que estamos buscando es simplemente determinar la derivada e igualarla a 0. Bien. Así que este es uno de los ejercicios que vamos a trabajar. Vamos a anotar ese ejercicio y vamos a trabajarlo en la pizarra. ¿Ok? Vamos a anotar ese ejercicio. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver si lo tengo. Excelente. 4 más 1/3 x menos 1/2 al cuadrado, ¿sí? Así que a partir de ahora vamos a hacer una serie de estos ejercicios. Por ejemplo, aquí tenemos una función cuadrática, solamente que no está escrita en orden. Vemos el término constante, luego el término lineal y luego el término cuadrado. Nosotros podemos rearreglarlo para nosotros poder trabajar como generalmente estamos acostumbrados. Así que vamos a realizar un ejercicio como ese. Aquí vemos una función cúbica, así que nosotros podemos trabajar y realizar. Determinamos la derivada de esta función, la igualamos a 0 y encontramos los valores críticos. De igual forma, aquí tenemos otra función cúbica, determinamos su derivada, la igualamos a 0 y determinamos los valores críticos. Y aquí tenemos también una función cúbica, determinamos su derivada y la igualamos a 0 para determinar los valores críticos. Una vez nosotros hagamos este ejercicio, ¿verdad? Vamos a ver otros donde vamos a involucrar intervalos. Por ejemplo, ya aquí usted va a ver que dentro de esta gráfica, dentro de la función, en este ejemplo es una función cuadrática, nos están presentando que un intervalo cerrado, desde 0 hasta 5. ¿Y cómo se resuelve este ejercicio? Determina el máximo absoluto y el mínimo absoluto para las siguientes funciones y la primera de ellas es esta. ¿Cómo hacemos un ejercicio como este? Pues bueno, nosotros vamos a tomar la derivada de esta función, la vamos a igualar a 0, las soluciones de esa solución las vamos a sustituir en esta misma función original y vamos a encontrar los valores. Bien, los valores que corresponden a las y de cada una de las x que hacen la derivada 0. Segundo, vamos a sustituir 0 en esta función. Vamos a sustituir 5 en esta función. Como recuerdan en el teorema, nosotros estamos sustituyendo los valores en los extremos del intervalo. ¿Y qué vamos a conseguir? Todos los valores críticos más estas dos soluciones de sustituir el 0 y el 5, yo voy a ver cuál de ellos es el valor más alto para entonces decir que ese es el máximo absoluto. Y voy a ver cuál de todos esos valores es el más bajo para entonces determinar cuál es el mínimo absoluto. Bien, así que vamos a trabajar con varios de estos ejercicios según el tiempo nos los permita. Vean aquí las mismas instrucciones. Nosotros vamos a tener esta función cúbica, le vamos a determinar la derivada, la vamos a igualar a 0. Una vez igualamos a 0, vamos a buscar las soluciones. Esas soluciones que son en términos de x, las sustituimos en la función original y vamos a obtener la y correspondiente a cada una de esas soluciones. El segundo paso va a ser sustituir negativo 2 en esta función y ver cuál es el valor en y. Luego sustituir 3 en esta función y ver cuál es el valor en y. Y luego ver de todos esos valores cuál es el mayor para adjudicarle como nombre máximo absoluto y al menor de ellos mínimo absoluto. Esas mismas instrucciones las vamos a utilizar para un polinomio como este, que es un polinomio cúbico. Un polinomio cúbico. Y aquí vemos una función cúbica desde menos 2 a 2. Y así que vamos a trabajar con varios de estos ejercicios.
Aquí nos muestran un ejercicio ya de grado 4. Una vez salgamos ya únicamente de determinar los máximos absolutos, los mínimos absolutos, ya con un ejercicio como este, nosotros vamos a trabajar, vamos a determinar las derivadas y vamos a trazar la gráfica de una función como esta. Pero en los ejercicios que hemos mostrado anteriormente hasta previo a este, vamos a trabajar enfocándonos en los valores críticos. Así que, ¿qué tal si regresamos a la pizarra? Así que vamos a determinar valores críticos. Vamos a determinar valores críticos de las diferentes funciones, ¿ok? Nuestra primera función lee así: f de x es igual a 4 más 1/3 x menos 1/2 x a la 2. ¿Bien? Una manera de nosotros trabajar con un ejercicio como este puede ser trabajarlo directamente como la derivada o rearreglarlo. Podemos hacer un arreglo y colocar la parte cuadrática al comienzo. Podemos hacerlo de esta forma, ¿bien? Así que nosotros podríamos reescribir esta función como negativo 1/2 x cuadrado más 1/3 x más 4. ¿Bien? Así que para determinar valores críticos, ¿cuál es el primer paso? Determinar la derivada, igualarla a 0. Así que f' de x es igual a la derivada del primero, sería igual a 2 multiplicado por negativo 1/2 x, le resto 1 al exponente, más la derivada de 1/3 x es 1/3. Bien, el 4, la derivada de una constante, es igual a 0. Bien, así que la derivada de 4 es igual a 0. Próximo paso, este 2 con este 2 cancelan y se queda negativo x más 1/3. Bien, así que la derivada de esa función es negativo x más 1/3. ¿Qué pasa si igualamos? ¿Qué pasa si f' de x es igual a 0? Si igualamos f' de x a 0, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que menos x más 1/3 es igual a 0. Podemos restar 1/3 a ambos lados. Podemos restar 1/3 a ambos lados y podemos establecer que menos x es igual a menos 1/3 si multiplicamos por negativo 1 a ambos lados o dividimos entre negativo 1 a ambos lados. ¿Sí? Se me ocurre multiplicar por negativo 1 a ambos lados y el menos 1 lo multiplico acá. ¿Y qué obtenemos? Que x es igual a positivo 1/3, ¿ok? Aquí tenemos, ¿cuál es el valor crítico? Pues el valor crítico es 1/3. Bien, si le pidieran a ustedes cuál es el punto crítico, usted lo que haría es sustituir 1/3 en la función original, ¿ok? Obviamente, siendo una fracción, va a tener que tener cierto cuidado por el tener que emplear la suma de fracciones heterogéneas. Pero en cuanto a valores críticos, el valor crítico es 1/3, ¿bien? Así que 1/3 es el lugar
donde puede haber ya sea un máximo o un mínimo. ¿Bien? ¿Alguna duda aquí? Continuamos. Veamos el próximo. Vamos a determinar los valores críticos. F de X es igual a X a la 3 más 6X a la 2 menos 15X. ¿Ok? Así que tenemos X a la 3 más 6X a la 2 más 15X. ¿Cómo determinamos los valores críticos? Los valores que hacen cero la derivada. Pues ya está arreglado, está en el orden. Por lo tanto, determinamos f' de x igual a la derivada de x a la 3, 3x a la 2, más 2 por 6, 12x. Bien, vamos a ver si lo anotamos bien. X cuadrado. El ejercicio original tenía un 15x. Bien, el ejercicio original dice menos 15x. Así que la derivada de menos 15x es menos 15. ¿Ok? ¿Qué pasa si nosotros igualamos la derivada a 0? ¿Qué pasa si igualamos la derivada a 0? ¿Qué vamos a encontrar? Que 3x cuadrado más 12x menos 15 es igual a 0. Como todos sabemos, cuando nosotros tenemos un trinomio, o en algunos casos inclusive hasta un binomio puede ser, en estos casos muchas veces es necesario factorizar. Pero note que si bien es cierto que nosotros tenemos un trinomio que factoriza mediante asociación, también es cierto que nosotros tenemos un 3 factor común que lo podemos sacar aparte y simplificar la factorización. Por lo tanto, continuando aquí, nosotros tenemos que 3 multiplicado por, sacamos 3 como factor común para simplificar porque el 3 divide al 3, al 12 y al 15. Así que 3 multiplicado por x cuadrado más 4x menos 5 igual a 0, ¿cierto? 3 por x cuadrado, 3x cuadrado más 3 por 4x más 12x. 3 por menos 5 menos 15. Así que esto igualado a 0. Puede imaginar que si usted tiene 3 por algo igualado a 0, solamente el algo puede ser 0 porque 3 no lo va a hacer. O puede decir, vamos a dividir entre 3 ambos lados para sacar el 3 y lo único que puede ser 0 es esta expresión. Por lo tanto, nosotros estamos ante lo siguiente. Si quiere, podemos dividir entre 3 para justificar que salimos del 3 y decir, y nosotros podemos decir que x cuadrado más 4x menos 5 es igual a 0. Así que nosotros tenemos ya un trinomio cuadrático que se puede factorizar en un solo paso. Bien, próximo paso. Necesito colocar dos pares de paréntesis, igualarlos a 0 y me hago la siguiente pregunta. Necesito dos números que multiplicados me den menos 5, pero que sumados me den más 4. ¿Ok? El que multiplicado me dé negativo me dice que tienen que tener signos distintos. El que sumado me dé positivo quiere decir que de los signos distintos, el positivo tiene mayor magnitud. Así que, ¿qué tal si positivo 5 por negativo 1, que multiplicado me dan menos 5, pero sumado me dan más 4? Así que, ¿qué tal si escribimos x más 5 por x menos 1 igual a 0? ¿Alguna duda con esa factorización? Y bueno, de aquí usted deduce que x más 5 debe ser igual a 0 o que x menos 1 debe ser igual a 0. Por lo tanto, restando 5 a ambos lados,
restando 5 a ambos lados, obtenemos que x debe ser igual a menos 5. Sumando 1 a ambos lados, obtenemos que x debe ser igual a positivo 1. Por lo tanto, x igual a menos 5, x igual a 1 son los valores críticos. Bien, esos valores, al ser sustituidos en la función original, me habían dado los puntos críticos, pero el ejercicio me está pidiendo los valores críticos. ¿Para qué valor en x? La derivada es 0, de manera tal que ahí puede haber un máximo o un mínimo. Bien, ¿alguna duda aquí cómo determinamos esos valores? ¿No hay pregunta? Continuamos con los valores críticos. Determinemos los valores críticos para f de x es igual a 2x a la 3 menos 3x a la 2 menos 36x. Bien, determinemos los valores críticos para 2x a la 3 menos 3x a la 2 menos 36x. Así que determinemos la derivada. F' de x es igual a 3 por 2, 6x a la 2 menos 6x menos 36. ¿Cuál es el paso para determinar los valores críticos? Buscar la derivada e igualarla a 0. Por lo tanto, el próximo paso es 6x cuadrado menos 6x menos 36 es igual a 0. Nuevamente tenemos un trinomio cuadrático donde el coeficiente de x cuadrado es diferente de 1. Eso involucra una factorización de diferentes pasos mediante asociación, factor común, pero si usted determina el factor común antes, simplifica esa factorización. Así que, ¿qué tal si determinamos utilizar factor común? Todos tienen en común que son múltiplos del 6. Este número y este número están en la tabla del 6. Por lo tanto, son múltiplos del 6. ¿Qué tal si obtenemos 6 como factor común y decimos x cuadrado menos x menos 6 igualado a 0? 6 por x cuadrado, 6x cuadrado, menos 6x, 6x, menos 6 por 6, menos 36. Así que la factorización está correcta. Nuevamente, el 6 nunca va a ser 0, así que dividimos entre 6 y obtenemos que este trinomio cuadrático tiene que ser igual a 0. X cuadrado menos x menos 6 es igual a 0. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué hacemos en este paso? ¿Cómo resolvemos esa ecuación cuadrática? Estamos ante una ecuación cuadrática. ¿Cómo la resolvemos? Exactamente, mediante factorización. Así que factorizamos. ¿De qué manera? Bueno, escribimos x a la izquierda de cada par de paréntesis porque es una expresión trinomio cuadrático cuyo coeficiente líder es un 1. Lo que hace es simplificar la factorización. Bien, necesito dos números que multiplicado me den negativo 6 y que sumado me den negativo 1. El coeficiente de esta x es negativo 1. Así que el hecho de que multiplicados me den negativo me dice que los signos de los dos números tienen que ser distintos. El hecho de que al sumarse den negativo quiere decir que el de mayor magnitud es negativo. Por lo tanto, ¿qué tal si utilizamos menos 3 y más 2? Negativo 3 por positivo 2 da negativo 6. Negativo 3 más positivo 2 da negativo 1. Así que el negativo es el 3, el positivo es el 2. ¿Qué tal si entonces hacemos x menos 3 por x más 2 igual a 0? ¿Y qué vamos a obtener aquí? Próximo paso.
Próximo paso, decimos que el primero es 0, x menos 3 debe ser 0, o el segundo es 0, x más 2 es igual a 0. ¿Ok? Yo utilizo O porque estoy resolviendo una ecuación cuadrática, pero para efectos de la gráfica ambos son 0. ¿Bien? El O no quiero que lo piensen como excluyendo. El que uno lo sea, el otro no debe serlo. No, aquí no se cumple. Pero uso el O como principio de lo que se enseña cuando se resuelve una ecuación cuadrática. Cuando se resuelve una expresión cuadrática, usted tiene que utilizar la conjunción O. Ahora, como le acabo de decir, estos dos valores, dado que estamos buscando valores críticos, estos dos valores van a ser ciertos, ¿ok? Por lo tanto, vamos a resolver esta primera ecuación. Sumamos 3 a la izquierda, sumamos 3 a la derecha de la ecuación y obtenemos que x debe ser igual a 3. Así que 3 es el primer valor crítico. Restamos 2 y obtenemos que x debe ser igual a menos 2. Quiere decir que tanto menos 2 como positivo 3 son valores críticos. Bien, si desearan saber los puntos críticos, entonces usted sustituye cada uno de ellos en la expresión original y determina la y correspondiente. Ya tiene la coordenada en x, la coordenada en y es el resultado de sustituir, por ejemplo, en este caso f de 3 o f de menos 2. Bien, así que si les preguntaran los puntos críticos o le preguntaran mayor detalle de este ejercicio, entonces usted continúa y sustituiría estos valores en la función original. ¿Alguna duda aquí? Okay. Vamos a ver esta función. Determinemos los valores críticos de... Tenemos la función f de x es igual a 2x a la 3 más x a la 2 más 2x. ¿Ok? Para determinar los valores críticos, vamos a determinar la derivada. F' de x es igual a 6x a la 2 más 2x más 2. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo que esa es la derivada? 6x cuadrado más 2x más 2. Así que ahora el próximo paso es tomar esa derivada e igualarla a 0. Vamos a tomar esa derivada y la vamos a igualar a 0. ¿Bien? Tomamos la derivada, la igualamos a 0 y ¿qué vamos a obtener? Por la característica que vemos, una ecuación cuadrática. Así que vamos a obtener 6x cuadrado más 2x más 2 igual a 0. ¿Qué vamos a obtener aquí? Que esto factoriza. Nosotros tendríamos que sacar un 2 factor común. 2 multiplicado 2. Vamos a ver. Me gustaría, si me lo permiten, continuar aquí para dejar esta parte para la factorización. Así que si me lo permiten, igualamos aquí a 0 y continuamos acá. Próximo paso. Vamos a sacar el 2 como factor común, porque tanto el 6 como el 2 pertenecen a la tabla del 2. Lo que quiere decir que el 6, el 2 y el 2 son múltiplos del 2. Bien, así que obtenemos 2 como factor común y decimos 3x cuadrado más x más 1 igualado a 0. Y nosotros sabemos, entonces, nosotros de aquí deducimos que 3x cuadrado más x más 1 es igual a 0 por las razones que hemos dicho. El 2 no puede ser 0. Así que dividimos entre 2 ambos lados y nos va a quedar que 3x cuadrado más x más 1 es igual a 0. Bien. Vamos a ver si podemos factorizar esta expresión mediante el método de asociación. ¿Por qué no utilizo el método que empleé en los últimos ejercicios?
Porque ese método solamente aplica cuando el coeficiente líder es 1, y aquí vemos un 3. Cuando el coeficiente líder es 1, se puede hacer en un solo paso. Cuando el coeficiente líder es diferente de 1, necesitamos hacer una asociación. Así que para eso yo voy a emplear esta parte de la pizarra, si me lo permiten. Vamos a usar esta parte de la pizarra para ver si podemos realizar esa factorización. Vamos a utilizar esta parte de la pizarra para la factorización. Bien, y voy a utilizar este 6x cuadrado más 2x más 2, lo voy a poner un poquito más pegado a la izquierda para propósitos de espacio. 6x cuadrado más 2x más 2 es igual a 0, ¿ok? Bien, así que me parece que es apropiado utilizar esta mitad para el procedimiento. Bien, así que nos estamos enfocando solamente en valor crítico, porque a diferencia de ejercicios donde ya hemos obtenido valores críticos, vean que aquí determinar valores críticos lo estamos haciendo en ejercicios que requieren factorización, mientras que en otras ocasiones los ejercicios que hemos hecho solamente requerían resolver una ecuación lineal y podíamos seguir determinando la segunda derivada, luego los valores para el punto de inflexión. Pero en este caso nosotros queremos probar que podemos igualar esa derivada a 0 y resolverla. Pero fíjense que para yo poder realizar eso, necesito la factorización. ¿Ok? Así que revisamos nuevamente 6x cuadrado más 2x más 2. Cuando lo igualo a 0, saco 2 como factor común y obtenemos 2 veces 3x cuadrado más x más 1. ¿Verdad? Si yo multiplico 2 por 3x cuadrado, tengo 6x cuadrado, 2 por x regreso a 2x, 2 por 1 regreso a 2, así que la factorización está correcta. Si 2 por algo da 0, ese algo tiene que ser 0. Así que vamos a resolver 3x cuadrado más x más 1 igual a 0. ¿Pero qué yo voy a hacer? Aquí voy a hacer la factorización. Esto es un paso dentro de este ejercicio, ¿bien? Vamos a ver cómo factorizamos. Vamos a factorizar. Vamos a factorizar. Mira lo que vamos a hacer. Tenemos a 3x cuadrado. 3x cuadrado más x más 1. Vamos a ver si se puede factorizar de esta forma. Vamos a ver cómo se puede factorizar. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar este número por este. Los números de la esquina me producen un 3. Y el número que acompaña al a la variable lineal es un 1. Bien, es un 1. Bien, vamos a ver si esto se puede factorizar de esta manera. Vamos a ver, me va a disculpar aquí. Vamos a ver. Vamos a ver cómo yo factorizo esta expresión. Denme un segundo. Vamos a ver cómo la factorizo. Al parecer voy a necesitar utilizar otra forma. Si no se puede factorizar mediante asociación, vamos a necesitar factorizarlo de otra manera, quizás mediante fórmula cuadrática. ¿Ok? Es posible que necesitemos fórmula cuadrática. Es probable. Así que déjenme hacer un cálculo mientras tanto. Vamos a ver. Entonces, si nosotros fuéramos a factorizar mediante asociación, yo haría el siguiente ejercicio. Yo necesito dos números que multiplicados me den la multiplicación de los dos términos de la esquina, que es positivo 3.
y necesito dos números que al sumarse me den 1. ¿Ok? Necesito dos números que al sumarse me den 1. El problema es que no hay manera de usted obtener esas condiciones. Lo que quiere decir es que esta expresión tal y como la vemos, nosotros no la podemos factorizar de forma tal que la podamos igualar a 0, ¿bien? Por lo menos las soluciones de esta factorización no son números enteros, ¿bien? Podemos determinar mediante fórmula cuadrática cuáles son los valores de x. Así que mediante asociación, nosotros no vamos a poder resolver esta factorización. Así que ¿qué nosotros vamos a hacer entonces? Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Cuando tenemos esta expresión y la estamos igualando a 0, nosotros vamos a ver qué números reales, ya cuando digo reales estoy incluyendo no solamente los enteros positivos y negativos. Si hay números radicales, los voy a tomar en cuenta. De esa forma, factorizaciones como las que iba a poder hacer, que no me iban a dar una solución, posiblemente tengan solución mediante la fórmula cuadrática. Es posible que yo necesite la fórmula cuadrática. Si con la fórmula cuadrática yo no puedo resolver esta expresión, quiere decir que esta expresión no tiene solución. Bien, pero si tuviera solución, estaríamos diciendo exactamente a qué nivel tenemos un valor crítico. Así que, ¿qué tal si decimos que A es 3, que B es 1 y que C es 1? Así que, ¿cómo resolvemos esta fórmula cuadrática? Decimos, vamos a recordar la fórmula cuadrática como x es igual a menos b, más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y de esta forma, nosotros vamos a ver cuáles son las soluciones para esta expresión igualada a 0. Bien, así que x es igual a ¿quién? X es igual a menos b a negativo 1 más o menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 4 menos 4 por a, que es 3, por c, que es 1, sobre 2a, sobre 2 por 3. Bien. Si esta expresión tiene solución dentro de los números reales, entonces quiere decir que esta ecuación igualada a 0 y por consiguiente la derivada tiene solución y por consiguiente tienen valores críticos. Así que vean, x es igual a menos 1 más o menos la raíz cuadrada de 1 menos 12 entre 6. ¿Bien? Y aquí vemos que no hay solución dentro de los números reales. Bien. La raíz cuadrada de 1 menos 12 es un valor negativo. Así que dentro de los números reales, nosotros no vamos a tener solución. Lo que quiere decir es que al trazar esta gráfica, nosotros no tenemos valores críticos. Nosotros no vamos a tener ni un máximo relativo ni un mínimo relativo, ¿ok? Por lo tanto, esta expresión, ¿verdad? Que estaría dándome raíz cuadrada de negativo 11 en ese radical. Esta expresión no tiene solución dentro de los números reales, ¿ok? No tiene solución dentro de los números reales. Sí tiene solución dentro de los números imaginarios, pero nosotros no estamos haciendo gráficas de funciones en un plano imaginario. Así que no tiene solución dentro de los números reales. Bien.
Por lo tanto, no hay valores críticos. Por lo tanto, no hay valores críticos. Pero para yo saber que no había valores críticos, tuve que tomar la derivada, intentar hacer factorización y luego igualarla a 0 y ver de qué manera hay soluciones. Esto sí tiene solución, pero no dentro de los números reales, sino dentro de los números imaginarios. ¿Ok? Por ejemplo, esto me da negativo 1 más o menos la raíz cuadrada de negativo 11. Y esto sería negativo 1 más o menos y raíz de 11 entre 6. Y para nosotros poder trazar esa gráfica, necesitamos salirnos del plano XY, que no es lo que estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando con funciones en un plano XY. ¿Ok? Por lo tanto, quiero que quede claro, al no tener soluciones, la derivada igualada a 0, ¿cuál es la conclusión? Que no hay valores críticos, por consiguiente no hay puntos críticos. Aquí no va a haber mínimo ni máximo. Esto es una expresión cúbica que va a seguir por su rumbo y no vamos a tener ni valores mínimos ni valores máximos. Bien, observen eso. Para que ustedes tengan una idea, eso es una gráfica que va aumentando y tiene este comportamiento. Bien, tiene este comportamiento. Si este es los ejes X y Y, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos los ejes X y Y, sabemos que por 0 pasa por el origen de coordenadas. Esto es una gráfica de esta forma más o menos. Es una gráfica que tiene cierta silueta cúbica, pero es muy vertical. Y eso lo sigue a lo largo de todo su trayecto. Y por esa razón, esta función no tiene esa característica cúbica, como en otras ocasiones donde, por ejemplo, usted ve una recta y que usted entonces ve una forma distinta. Por ejemplo, si esta gráfica hubiese sido menos x cuadrado en lugar de más, la gráfica quizás hubiese sido algo así, quizás la gráfica hubiese sido algo así. Una característica como esa y entonces sí habré tenido dos valores críticos. Pero una gráfica como esta tiene esa conducta. Si esto es el plano cartesiano, la gráfica viene casi como una característica lineal, apenas tiene una pequeña curvatura y continúa así. Bien, pequeños cambios en la X hacen que haya grandes cambios en la Y. Bien, así que estamos ante una función cúbica. Su derivada no puede ser igualada a 0 dentro de los números reales y en un plano XY nosotros no vamos a tener solución. Por lo tanto, esta función no tiene valores críticos. ¿Quedó claro esa explicación? Pero no podemos llegar a esa explicación, no podemos llegar a esa conclusión a menos que hagamos todo este procedimiento. ¿Alguna duda aquí? Continuamos. Ahora no nos vamos a concentrar en máximos, en valores críticos, sino vamos a determinar máximos y mínimos absolutos si es que existen. ¿Ok? Así que vamos a determinar máximo absoluto y mínimo absoluto. ¿Ok? Máximo absoluto y mínimo absoluto. Pero como ya ustedes saben, yo no puedo determinar en un solo paso si estamos ante un máximo absoluto, mínimo absoluto, si primero no confirmé cuáles eran los mínimos relativos y máximos relativos, porque muchas veces ellos pueden ser los que a la larga sean los absolutos.
Todo depende del intervalo que estamos tomando, ¿bien? Así que, ¿qué vamos a hacer? Les van a presentar una función y les van a dar un intervalo. Así que vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo lee así. F de X es igual a 12 más 4X menos X cuadrado. Bien. Yo, obviamente eso está en y el intervalo es de 0 a 5. Así que el ejercicio lee 12 más 4X menos X cuadrado. Vamos a determinar máximo absoluto y mínimo absoluto en un intervalo desde 0 a 5. ¿Cuáles son los pasos? Primero vamos a buscar la derivada de esa función, la vamos a igualar a 0, determinamos las soluciones y esas soluciones sí las tenemos que sustituir en la función porque ya yo no estoy solamente pidiendo los valores críticos, yo estoy buscando si es un máximo o un mínimo y qué es la característica más importante que debe tener que observarse en un punto para ver si es máximo o mínimo. La altura a la que se encuentra. El criterio para decir si estamos ante un máximo absoluto o mínimo absoluto es la altura a la que se encuentra. ¿Y qué criterio utilizamos para saber si es un mínimo relativo o máximo relativo? La altura a la que se encuentra en relación a los puntos a su alrededor. Bien, así que de todos modos necesito saber la derivada, porque entonces sabiendo los valores críticos y puntos críticos, esos puntos críticos son los primeros que yo voy a confirmar o descartar si son, además de ser mínimo o máximo relativo, si son mínimo o máximo absolutos. Así que primero tengo que buscar los puntos críticos. O sea que no solamente los valores críticos como en los pasos anteriores, sino que tengo que sustituir esos valores en la función y determinar la coordenada completa del punto crítico. Segundo paso, sustituir los valores extremos en esa función y ver cuál es el resultado. Así que ya tendría diferentes puntos. Los puntos críticos más los puntos que corresponden a estas dos coordenadas de X. Es decir, 0 acompañado de f de 0 y 5 acompañado de f de 5. Bien. Entiendan que esto es un intervalo. Esto no son coordenadas. Esta es la coordenada en X de un punto que todavía no sé cuál es su Y. Y esta es la coordenada en X de otro punto cuya coordenada en Y tampoco conozco. Bien, así que el primer paso, determinar la derivada, igualarla a 0. Bien, ok. Así que f' de X es igual a... ¿Qué tal si, por ejemplo, si yo reescribiera esta expresión? Voy a tomarme unos segundos para reescribir. Esta expresión es igual que haber dicho menos x cuadrado más 4x más 12, porque yo prefiero leerlo en el orden en que se escriben los polinomios. Y ahora sí, vamos a determinar la derivada. La derivada sería negativo 2x más 4. Bien. A diferencia de ahorita, donde la derivada era una expresión abrumadoramente grande que requería factorizaciones, aquí simplemente cuando igualas la derivada a 0 lo que tienes es una ecuación lineal. Por eso es que si te van a exigir más cosas, se entiende que igualar la derivada a 0 sea un paso de menor envergadura. Así que nosotros vamos a tomar la derivada y la vamos a igualar a 0. Por lo tanto, nosotros vamos a decir f' de x es igual a 0, quiere decir que menos 2x más 4 es igual a 0. Bien, continuamos aquí. Menos 2x, vamos a restar 4 a ambos lados. ¿Y qué tenemos? Menos 2x es igual a menos 4. Dividimos entre negativo 2 y obtenemos que x debe ser igual a negativo 2. ¿Cuántos valores críticos obtuvimos en este ejemplo? ¿Cuántos valores críticos?
Bueno, la respuesta es 1. ¿Por qué obtuvimos 1? Porque una función que es cuadrática, lo más que puede tener es un valor crítico. Bien. De hecho, esto es una parábola. Y estamos seguros que esa parábola, por estar de esta manera, es una parábola que seguramente, esta parábola es cóncava hacia abajo. Bien. Así que, de haber un valor crítico, ese valor crítico tiene que ser, este valor crítico tiene que ser un máximo relativo, porque cuando hablamos de valores críticos, yo solamente puedo ponerle de apellido local o relativo, que son sinónimos. Yo puedo decir que es un máximo local o relativo o un mínimo local o relativo, porque esa es la conclusión a la que usted llega luego de obtener los puntos críticos. Ahora, para usted saber si es absoluto o no, tiene que ser luego de comparar estos valores extremos. Ahí ya usted tiene información suficiente para decir quién es este valor, si es un máximo relativo, si es un mínimo relativo, si es un máximo absoluto o un mínimo absoluto. ¿Bien? Así que veamos. Ahora, por experiencia, esto es una parábola que va a abrir hacia abajo, es cóncava hacia abajo. El único valor crítico que va a tener es el vértice. Así que si es una parábola, estamos ante una parábola, y esa parábola, la tangente pasa por el vértice. Así que donde estamos ante un valor crítico, estamos buscando el vértice de la parábola. Así que esto es una forma ingeniosa de determinar el vértice de una parábola. Bien, eso es otra ventaja de la derivada. En un curso de precálculo, para encontrar el vértice de una parábola como esta, hay que pasar un poquito de trabajo. Pero ya, si usted le busca la derivada, cosa que no se enseña en precálculo, usted determina el vértice rapidísimo. Ya tiene esta coordenada en X. Pero para yo saber si es un máximo o un mínimo, tengo que saber su altura. Así que yo necesito saber cuál es la Y correspondiente a él. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues mira, vamos a determinar quién es f de menos 2. ¿Quién es f de menos 2? ¿Dónde sustituyo menos 2? ¿En la función original o en la derivada? Bueno, tiene que ser la función original, porque si lo sustituyo en la derivada me va a dar 0. De ahí fue que él salió. Si él es solución de la derivada igual a 0, no lo voy a colocar en la derivada porque sé, si lo pongo en la derivada, míralo. Si lo pongo en la derivada, vamos a ver si... Aquí hubo un errorcito, mis hijos. Cuando dividí entre menos 2, esto pasa a ser un positivo 2. ¿Ok? Ahí hubo un pequeño error. Cuando dividí entre menos 2, no dividí entre 2 aquí. Así que este paso lo voy a arreglar. ¿Ok? Bien. Así que vamos a continuar a partir de este paso. Vean lo siguiente. Nosotros vamos a obtener que negativo 2x es igual a negativo 4. Pero cuando yo vaya a dividir para cancelar este negativo 2, tengo que tener cuidado de dividir entre negativo 2 en ambas partes. Bien. Así que debemos tener en cuenta esa parte. Y de esa manera obtenemos que x es igual a positivo 2. ¿Ok? Por lo tanto, yo lo que voy a sustituir es positivo 2. Yo voy a determinar f de 2. Bien. F de 2. Pero miren, como ya he explicado, esto que tenemos aquí es una parábola. El coeficiente del x cuadrado, el coeficiente líder, es negativo. Esto es una parábola que me dice que es cóncava hacia abajo. Y el único valor crítico que tiene una parábola es su vértice. Si la parábola abre hacia abajo, el vértice es el punto más alto. Si usted tuviera una parábola que abre hacia arriba, el vértice es el punto más bajo. ¿Ok? Si usted tiene una parábola que abre hacia arriba, ¿cuál es el valor crítico? Este que está aquí. En una parábola, eso se llama el vértice. Si una parábola abre hacia arriba, su único valor crítico es el vértice y es el punto más bajo, coincide con un mínimo relativo y al mismo tiempo absoluto. Ahora, si por ejemplo usted tiene una parábola que abre hacia abajo, como es esta, cuyo coeficiente líder es negativo, este es el valor crítico
De hecho, el punto crítico, pues ya lo estoy marcando. El valor crítico es la X correspondiente a él. El punto crítico es las dos coordenadas, X y Y. Así que el punto crítico que corresponde al vértice en una parábola que es cóncava hacia arriba es el mínimo relativo y al mismo tiempo el mínimo absoluto. En una parábola que es cóncava hacia abajo, como es esta que estamos mostrando, este es el comportamiento de la gráfica que corresponde a una función como esta. Así que cuando tenemos una parábola como esta, cóncava hacia abajo, el único valor crítico sigue siendo el vértice, pero aquí el vértice queda arriba. El vértice es el punto más alto de una parábola cóncava hacia abajo. El vértice es el punto más bajo de una parábola cóncava hacia arriba, pero es el punto más alto de una parábola que es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, si yo encuentro el vértice, yo estoy seguro que este es su valor crítico. En f de 2 yo voy a encontrar la altura. Pero ese f de 2 corresponde a la x del punto crítico. Ese 2 corresponde a la x del vértice de la parábola. Así que vayan pensando que este valor es el máximo relativo y el máximo absoluto. Ahora vamos a ver cuando completemos el ejercicio completo. ¿Bien? Ok. Vamos a determinar f de 2. F de 2 sería negativo 2 al cuadrado, utilizando esta que está ordenada, más 4 veces 2 más 12. Bien. Mira qué ocurre aquí. Aquí tenemos 4 por 2 es 8. Más 12 es 20. 20. Pero este 2 al cuadrado resta, con signo negativo pasa a ser un negativo 4. Así que 20 menos 4, todo esto da 16. Todo esto da 16. Por lo tanto, estamos en el punto 2, 16. ¿Qué usted cree? 2 acompañado de 16 es una altura bastante significativa, ¿verdad? Así que en x igual a 2, y es igual a 16, estamos en el vértice de esta parábola. Bien, ¿qué hemos hecho aquí? Aquí hemos hecho el primer paso, determinar el punto crítico. Y como le dije, el punto crítico de esta gráfica es el vértice de la parábola. Ahora vamos a hacer todo esto que hicimos, es el paso 1, que corresponde a los puntos críticos. Ahora vamos a hacer el paso 2. El paso 2 corresponde a sustituir estos dos valores extremos. Vamos a determinar f de 0. F de 0 es igual a negativo 0 al cuadrado más 4 veces 0 más 12. Esto es igual a 0 más 0 más 12. Esto es 12. Por lo tanto, estamos ante el punto 0,12. Bien, es bastante alto, pero no es tan alto como él. Ahora fíjate, cuando x es 0 versus cuando x es 2, fíjate que me moví a la derecha del 0 que estaba a una altura de 12, me moví 2 a la derecha y llego a una altura de 16. Así que podemos entender que del 0, mientras nos movemos hacia el vértice, estamos subiendo. Eso me da una idea de que estamos ante un máximo. Vamos a ver quién es f de 5. F de 5 es igual al opuesto de 5 al cuadrado. Así que vean ya lo negativo que va a ser esto. Más 4 veces 5 más 12. Nota que primero usted eleva al cuadrado y después es que le añade el negativo. Bien, un error de un estudiante podría ser que coja el negativo y lo eleve al cuadrado para que le dé positivo, y eso no es lo que dice el ejercicio. Si yo quisiera que el negativo estuviera influenciado por el exponente, el autor del ejercicio me hubiese colocado el negativo dentro de un paréntesis junto con la x y el exponente 2 arriba. Pero ese no es el caso. Aquí dice primero eleva al cuadrado y luego colócale el negativo al resultado. Por lo tanto, esto es igual a 25, pero con signo negativo, más 20, más 12. ¿Ok? Más 20 más 12. Mira esto.
25 menos 20 coseno negativo da menos 5, ¿verdad? Aquí tenemos menos 5, ¿verdad que sí? Menos 5. Menos 25 más 20 es menos 5. 12 menos 5, 7. ¿Ok? Por lo tanto, cuando estamos ante el punto 5 acompañado de 7. ¿Cuántos puntos tenemos? Un punto crítico, el 2,16. El extremo, el 0,12 y el 5,7. Basado en eso, ¿cuál de ellos es el mínimo absoluto? Si es que existe, ¿cuál de ellos es el máximo absoluto? Observen. A ver. ¿Cuál sería? ¿A qué conclusión ustedes llegan? Profesor, Dígamelo. el mínimo absoluto debería ser 5,7. Exactamente. ¿Por qué usted llegó a esa conclusión? Bueno, por lógica, porque 5 es de la horizontal de X. Porque los puntos son, ese es el punto menor. Es el punto que tiene la altura. Mira la altura de él. Una altura de 7, una altura de 12 y una altura de 16. Pues el que está más bajito es el 7, ¿verdad que sí? Así que él es el mínimo absoluto. Obviamente, si nosotros tuviéramos una parábola completa, estos extremos siguen infinito y siguen infinito, no hay ningún mínimo absoluto, pero como ellos te están restringiendo, te dicen, desde el 0 hasta el 5, quédate en este fragmento, te van a cortar la parábola de tal forma que el 5 acompañado de 7 es el mínimo absoluto. Imagínense 5 a la derecha, 7 hacia arriba, y que ese valor sea el mínimo absoluto. Imagínate lo alta que queda esa parábola. ¿Se dan cuenta? Así que muy bien, porque yo no había explicado ninguno de estos ejercicios, usted llegó a la respuesta inmediatamente, así que bien. Entonces, usando el principio, fíjate que estamos viendo la altura, ¿cuál sería el máximo absoluto? Este es el mínimo absoluto. Déjeme escribirlo, ya que usted tomó el tiempo de analizarlo. Este es el mínimo absoluto. Yo no puedo decir que es relativo porque ni siquiera fue un punto crítico. El único punto crítico es este. Así que él es un mínimo absoluto. Ahora vamos a ver cuál sería el máximo absoluto. El que está a una altura de 16 es el punto más alto y corresponde al vértice de la parábola. Así que este es el máximo absoluto. El máximo absoluto. Pero si usted recuerda de precálculo, en una parábola cóncava hacia abajo, el valor más alto es el vértice. Bien, lo que puede pasar es que cuando pasa el tiempo, uno olvida que es una parábola, que es el vértice, que es el foco, que es la directriz, que es el eje de simetría, que es cóncavo hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha. ¿Cuál es la forma estándar de la parábola? Pues se nos olvida que esto es una parábola. Se nos olvida que esto es una parábola. Y sí, de hecho es una parábola. Lo que pasa es que esta parábola no está en su forma estándar. Si esto fuera un curso de precálculo y yo necesitara saber el vértice, yo tenía que coger esta expresión, sacar ese negativo fuera, completar el cuadrado y colocarla en forma estándar, sacar cuál era el valor de C, determinar el eje de simetría, vértice, foco, directriz, trazar la gráfica. Pero para determinar el vértice, primero tenía que convertirla en forma estándar y para convertirla en forma estándar tenía que completar el cuadrado. En cálculo, yo simplemente le busco la derivada y ya yo sé la coordenada en X del vértice. Porque el vértice es el punto crítico de una parábola. ¿Bien? ¿Alguna pregunta aquí? Excelente. ¿Bien? Excelente. ¿Qué tal si usamos esa información para trazar una gráfica? ¿Bien?
Vemos que son valores muy altos. Vamos a buscar un plano cartesiano que nos ayude a esto, ¿sí? Así que si anotamos esos valores, yo voy a trazar una gráfica. Profesor, Dígamelo. una pregunta puede ser absurda. Como veo que tienen paréntesis, el agujero puede ser vacío, porque me enseñó, bueno, me enseñó que cuando tiene el colchete es que está relleno. No, su pregunta es más que válida. Cuando yo tengo un paréntesis así, hay la confusión. Por ejemplo, usted se refiere a este tipo de presentación, que yo le presenté esto, que yo le presenté esto. Ahí los paréntesis representan las dos coordenadas de un punto. Pero cuando hablo de intervalo abierto, exactamente usted va a ver algo así. Así que yo tengo que explicarle, su pregunta tiene más alcance de lo que usted cree. Porque si tocamos el tema de intervalo y yo dije que dos números separados por coma y encerrados en paréntesis son un intervalo abierto, ¿cómo usted discrimina si lo que le están mostrando entre paréntesis son las dos coordenadas de un punto o es un intervalo? Pues se lo tiene que decir el autor. Tiene que decirle, por ejemplo, aquí yo cuando lo escribí tenía que decirlo. La función es 12 más 4x menos x cuadrado, que después la rearreglé, en el intervalo de 0 a 5. Si yo hubiese dicho en el intervalo abierto, cosa que no me hubiese podido ayudar, porque si es un intervalo abierto yo no hubiese sustituido el 0 y el 5, yo sustituí 0 y 5 porque el 0 y el 5 están incluidos en un intervalo cerrado. En un intervalo abierto me dice que el 0 y el 5 no van. Pero si yo hubiese puesto en un intervalo abierto, tenía que decirle, esto es un intervalo abierto. Si yo no hago la aclaración, entonces usted va a pensar que son puntos. Esto es un punto, el punto 5,7, el punto 0,12 y el punto 2,16. Solamente no son puntos cuando se hace la salvedad, hey, aquí hay un intervalo y es abierto. Bien, así que su pregunta es válida porque eso me ayuda a mí a que cuando yo enseñe esto en otros cursos, me tome el tiempo. Porque si usted ve 5 a 7, usted puede decir, ¿es el punto 5,7 o es el intervalo desde x igual a 5 hasta x igual a 7, intervalo abierto? Así que su pregunta es válida. Este no es intervalo, es punto. Este es punto y este es punto. Pero son puntos porque es lo general es que sean puntos. Cuando no sean puntos es porque son intervalos, yo te lo tengo que decir. Bien. Y segundo, porque este 0,12 vino de sustituir un 0 en la X y obtener un 12 en la Y, y de ahí es que él salió. Así que entonces esto me da información de que es un punto. Sustituí un 5 y al final obtuve un 7. Cuando X es 5, Y es 7, estoy en el punto 5,7. Ah, ese es otro punto. En el punto crítico, este 2 que salió de la solución de la derivada igualada a 0, sustituyo un 2, obtengo un 16. Ah, si X es 2, Y es 16, estamos ante la coordenada 2,16. Así que usted debe suponer que son puntos y solamente pensar que son intervalos cuando se lo dicen. Por ejemplo, la instrucción completa de esto debe decir determina el máximo absoluto y mínimo absoluto de la siguiente función dentro de intervalos dados. Así que una vez yo te doy esto, ya aquí no va a haber más intervalos. ¿Ok? Solamente este. Así que muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Otra pregunta? ¿Alguien tenga otra pregunta adicional? Bien, pues vamos a trazar esta gráfica de forma aproximada. A ver, ¿ok? Es un plano cartesiano con valores muy largos, muy extensos, o sea que llega hasta 20, así que yo creo que fue acertado y no lo hice pensando en este ejercicio en particular, sino en varios de los ejercicios que tengo en mente de ahora en el futuro. Así que vean, este es 0, este es 10. Yo estoy trazando la gráfica de y es igual y la voy a escribir tal como me la mostró el ejercicio, si me lo permiten. Bien, no arreglada, sino como aparece en el ejercicio. 12 más 4x menos x cuadrado.
Bien, así es como aparece dentro del intervalo de 0 a 5. Entonces tengo que decirlo o tengo que escribirlo. Bien, entonces, si esto es 10, estamos de acuerdo que entonces, ¿de qué manera esto puede medir 10? Que esto mida 2 y 2 son 4 y 2 son 6 y 2 son 8 y 2 son 10. Así que si estos son 2, estos son 4 y este es 6, en la misma mitad aquí tenemos el 5. ¿Ok? Así que solamente estoy delimitando. Aquí es el 5. Bien. ¿Qué punto acompaña? ¿Qué puntos nosotros tenemos en esta? ¿Qué puntos tenemos aquí marcados? Por ejemplo, el punto crítico es el 2.16. El 2, este es el 2, 10, 12, 14, 16. Mira dónde está el punto crítico de una parábola cóncava hacia abajo. Quiere decir que él es el vértice. Cuando yo sustituí 0, ¿qué valor obtuve en Y? Cuando sustituí 0, ¿quién es f de 0 en este ejercicio? Cuando sustituí 0, ¿qué valor obtuve en Y? El 0,12. 0,12, correcto. Entonces, si cada cuadro son 2 unidades, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Mira dónde está el 0,12. Tocando el eje Y, ¿verdad? Cuando X es 0, estamos tocando el eje Y. 0,12. Este plano, esta escala de este plano es perfecta para un ejercicio como este. Bien. Bien. Y cuando sustituí 5, obtuvimos un 7. 7 es impar, quiere decir que no me va a quedar sobre una línea, porque las líneas son en números pares. Cuando sustituí 5, obtuve 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, la mitad 7 aquí. La mitad en ambos sentidos. La mitad de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Porque esto es 2, 4, 5 en X, 2, 4, 6, 7 en Y. Es un intervalo cerrado desde 0 a 5. Quiere decir que este punto no es un agujero. ¿Ok? Observen eso. Ese punto no puede ser un agujero. Así que lo oscurecemos bastante para que no haya duda. Lo oscurecemos bastante para que no haya duda. Esta marquita yo la hice simplemente como borrador. Simplemente era para delimitar. Y mira cómo va esta parábola. Cóncava hacia abajo. Mira el fragmento que estamos trazando. ¿Ok? Bien. Así que imaginen, esta parábola era infinita. Esto seguía para acá. Esta parábola, este segmento seguía para acá. Bien. Pero a mí lo que me pedían era el fragmento de 0 a 5. Pero sepan, y lo voy a hacer entrecortada para que vean, que esto es una parábola que seguía expandiéndose. ¿Ok? Esta parábola se seguía expandiendo. Bien. Generalmente no se expanden de esa forma. Las parábolas suelen ser, por la naturaleza del exponente 2, suelen, si son cóncavas hacia abajo, suelen bajar más rápido de lo que se desplazan hacia los lados. Y si son cóncavas hacia arriba, suelen subir más de lo que se desplazan hacia los lados. Así que esta parábola seguramente hace este comportamiento. Este es mucho más esperable. Así que hagan mejor caso a ese. Lo hago entrecortada porque no quiero que piensen que es parte de la gráfica. Es parte de la gráfica si no limitábamos su dominio. Pero estamos limitando el dominio de 0 a 5. ¿Ok? Pero esta parábola habría tenido más o menos esta característica, más o menos, ¿ven? Esto levemente más hacia la derecha, pero lo que me están pidiendo es el intervalo de 0 a 5. Por lo tanto, este segmento no va, este segmento no va, y lo que era una gran parábola, lo que hubiese sido una gran parábola, solamente le estamos robando, le estamos mostrando un pedazo, le estamos robando gran parte. Así que este pedacito es lo que ustedes están viendo, ¿bien? Él es el vértice y este corresponde, como dijimos, al punto. Él corresponde al punto 2.16. Bien. Así que no hay duda que el 2.16 es el máximo absoluto. Es máximo tanto relativo como absoluto. Y según mi presentación usan la palabra local, máximo local
y máximo absoluto al mismo tiempo, es ambas, ¿ok? Y máximo absoluto. ¿Por qué es local o relativo? Por ser un punto crítico, por ser un punto cuya derivada es cero. Ahora vean este es el 5,7. Este es el mínimo absoluto. No puede ser relativo. Mínimo absoluto. ¿Por qué no puede ser relativo? Porque él no fue parte de los puntos críticos. Él no fue parte de los que me hacían solución a la derivada igualada a cero. ¿Bien? Este es un buen plano. Esta escala quedó excelente para una gráfica como esta. ¿Bien? ¿Ok? Veamos otra función. Vamos a mostrar nuevamente una función y el intervalo. Vamos a ver el intervalo donde la vamos a trabajar, ¿ok? Así que vamos a ver otra función. Así que nosotros vamos a hacer esta. Esta está interesante. Es una cúbica y lee de la siguiente forma. Por tener resta, yo creo que ya es de las que tiene forma de n. Así que tenemos una función. Se llama f de x es igual a 2x a la 3 más menos 3x a la 2 menos 12x más 1, y esa función cúbica la vamos a trabajar limitándola al intervalo cerrado desde negativo 2 hasta positivo 3, ¿ok? Desde negativo 2 hasta positivo 3. Así que, ¿cuáles son los pasos? Nosotros tenemos dos grandes pasos. El primer paso es f' de x igual a 0 y sustituir las soluciones, ¿verdad? Sustituir las soluciones en f de x. Y el segundo paso, obviamente eso te va a dar los puntos críticos. El segundo paso es sustituir los extremos, entiéndase el negativo 2 y el 3, los extremos en f de x. Bien. Y el tercer paso, utilizar los ojos. El valor más alto de los que te hayan dado estos pasos, determinar el máximo absoluto con base en la altura. ¿Cuál de los puntos que está ahí es el más alto? Pues usted lo escoge y dice, este es el máximo absoluto. Determinar el máximo absoluto y el mínimo absoluto. ¿Cómo usted determina el mínimo absoluto? De la misma manera, ya usted tiene los puntos del primer paso, que son los puntos críticos, los puntos que salen de la sustitución de estos extremos. De ellos, el de menor altura corresponde al mínimo absoluto. Bien, así que esos son los pasos siempre. Que le den una función para que encuentren el máximo absoluto y el mínimo absoluto dentro de un intervalo cerrado. Así que vamos a trabajar en eso. Así que yo le voy a llamar el primer paso puntos críticos. Y digo plural, pero muchas veces singular, muchas veces uno solo. Bien. Vamos a ver. Nosotros vamos a tomar la derivada y la vamos a igualar a 0. En este caso, nosotros vamos a decir 6x a la 2 menos 6x menos 12 igual a 0. ¿Están de acuerdo? 6x a la 2 menos 6x menos 2 igual a 0.
Esa es la derivada de esa función, ¿cierto? La derivada de 2x a la 3 es 6x a la 2. Menos la derivada de 3x a la 2 es 6x. Menos la derivada de 12x es 12. ¿Ok? ¿Qué tienen en común el 6 y el 12? Que los tres están en la tabla del 6. Es decir, los tres son múltiplos de 6. Por lo tanto, se puede obtener 6 como factor común y decir x cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Sabemos que el 6 no puede ser 0, por lo tanto el paréntesis es el que es 0. O divido entre 6 a ambos lados y dejo el paréntesis igualado a 0, como usted lo quiera ver. Así que lo que yo estoy diciendo es que x cuadrado menos x menos 2 tiene que ser igual a 0. Esto es un trinomio cuadrático. Vamos a ver si lo podemos factorizar, dado que el coeficiente líder es 1. Vamos a ver si lo factorizamos en un solo paso. Necesitamos dos pares de paréntesis que los vamos a igualar a 0. Necesitamos colocar una x a la izquierda de cada uno de esos pares de paréntesis. Y necesito dos números que multiplicados me den negativo 2, pero sumados me den negativo 1. Si multiplicados me dan negativo, los signos son distintos. Si sumados me dan negativo, el negativo tiene mayor magnitud. Negativo 2, positivo 1. Así que x menos 2 por x más 1. Al multiplicar estos dos números tengo menos 2. Al sumarlos tengo negativo 1. La factorización está correcta. Bien. Así que tengo dos puntos críticos aquí. Tengo x igual, tengo dos valores críticos que eventualmente van a ser puntos críticos. Bien. Así que yo tengo x menos 2 igual a 0 o x más 1 igual a 0. Bien, así que yo igualo a 0 cada uno de los factores. En el primer paso, ¿cómo resuelvo esta ecuación lineal? Sumo 2 y obtengo que x igual a 2. Ahí tengo un valor crítico. Restamos 1 y obtenemos que x igual a menos 1. Tenemos un segundo valor crítico. Yo necesito ahora sustituir esos dos valores en f para encontrar la y correspondiente y obviamente los puntos críticos. No hemos terminado. Tengo hasta ahora, hasta aquí tengo valores críticos. Ahora necesito sustituir en la función para encontrar los puntos críticos. Así que el 2 romano, que es el segundo paso, no lo voy a poder colocar arriba, sino un poquito más abajo, porque necesito todavía aparte de esto para terminar el primer paso. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer aquí es determinar f de 0, determinar f de 2, debo decir f de 2. ¿Y cuánto es f de 2? 2 veces 2 a la 3. Menos 3 veces 2 a la 2. Menos 12 veces 2 más 1. ¡Wow! Grande, ¿verdad? Así que verificamos 2 veces 2 a la 3. Menos 3 veces 2 a la 2. Menos 12 veces 2 más 1. Noten que 2 a la 3 es 8. Y 8 por 2 es 16. Este numerito ahí dice 16. Esto es 16. Menos 2 a la 2 es 4 por 3 es 12. Todo ese numerito es 12. 12 por 2 es 24. Así que tengo menos 24. Y más 1. ¿Ok? Bien. Así que tengo 16 menos 12. Aquí tengo 4. 16 menos 12 tengo 4. Menos 24, negativo 20. Más 1, negativo 19. Así que todo esto me da negativo 19. Por lo tanto, estamos ante el punto 2 acompañado de negativo 19. Antes de continuar, déjenme verificar que la aritmética esté correcta, ¿bien? Así que déjenme verificar. 2 a la 3 es 8 por 2, 16, menos 3 por 4, 12, menos 12 por 2, 24, más 1. 16. Bien. Otra forma era menos 12 menos 24 es menos 36. Al sumarle 16 pasa a ser un menos 20. Más 1 menos 19. Como quiera, está muy bien. ¿Ok?
Así que tenemos el primer punto crítico, menos 2, 2 acompañado de menos 19. Vean, el otro valor que voy a sustituir es el negativo 1. Vamos a ver quién es f de menos 1. F de menos 1 es igual a 2 veces menos 1 a la 3, menos 3 veces menos 1 a la 2, menos 12 veces menos 1, más 1. Bien, vean esa sustitución a ver si está apropiada. F de menos 1 es 2 por menos 1 a la 3, menos 3 veces menos 1 a la 2, menos 12 veces menos 1, más 1. Muy bien. El 1 o el negativo 1 van a simplificar bastante esto. Así que negativo 1 a la 3 es negativo 1. Por 2, todo esto da negativo 2. Tenemos negativo 2. Bien. El menos 1 al cuadrado pasa a ser un 1. Así que todo esto es menos 3. Menos 12 menos 1, ¿verdad? Menos 12 por menos 1 pasa a ser un más 12. Y más 1. ¿Estamos de acuerdo? Negativo 2, menos 3, más 12, más 1. Menos 2 menos 3 me da menos 5. 12 menos 5, 7, más 1, 8. Así que todo esto me da 8. ¿Qué quiere decir? Que al sustituir un negativo 1, obtengo un positivo 8. Y estamos ante el punto menos 1, 8. ¿Bien? Anoten esos valores porque ahora yo voy a borrar este lado izquierdo. Este lado izquierdo lo voy a borrar para hacer el paso 2, ¿ok? Así que voy a dejar el procedimiento del cálculo aritmético, pero voy a borrar el procedimiento de la derivada. Ustedes no tienen que borrar nada. Yo borro por propósitos de espacio, ¿ok? Vamos a ver. Bien. Así que, ¿qué tal si simplificamos aquí? Todo este primer paso es puntos críticos. Así que, ¿qué tal si simplifico esta expresión aquí? Sabemos que aquí se determinó la derivada. Bien. Sabemos que lo que hicimos fue buscar la derivada e igualarla a 0. Y de ahí obtuvimos toda esta expresión, ¿ok? Así que todo eso es el paso 1. Bien, vamos a utilizar esta parte para el paso 2. ¿Bien? Vamos a ver el paso 2. El paso 2 consiste en los puntos extremos. Y cuando me refiero a extremos, me refiero a que son los extremos del intervalo. No estoy diciendo que sean extremos en altura ni extremos en descenso, sino extremos en intervalo. Ya veremos si son extremos en altura o en descenso. ¿Bien? ¿Y cómo los encuentro? Determinando f de negativo 2 y determinando f de 3. Así que, ¿quién es f de menos 2? F de negativo 2 es igual a 2 veces menos 2 a la 3 menos 3 veces menos 2 a la 2. ¿Bien? Así que esto lo voy a quitar. Menos 3 veces menos 2 a la 2 menos 12 veces negativo 2 más 1. Vamos a ver esa sustitución antes de continuar. Sustituyendo menos 2 tenemos 2 veces menos 2 a la 3. Menos 3 veces menos 2 a la 2. Menos 12 veces negativo 2 más 1. Bien, negativo 2 a la 3 pasa a ser un negativo 8. Multiplicado por este 2, todo esto da negativo 16. Este menos se va a quedar menos porque este va a pasar aún más. Menos 2 al cuadrado es 4. Por 3 es 12. El negativo 2 por 12 me da menos 24, pero esta recta la va a hacer suma. Así que va a ser más 24.
más 1. Bien. Negativo 16, ¿verdad? 2 por menos 8 da menos 16. Menos 3 veces 4, menos 12. Menos 12 por menos 2, más 24, más 1. ¿Ok? Vamos a ver. Bien. Menos 16 menos 12 pasa a ser un menos 28. Menos 28 más 24 es negativo 4. Más 1, negativo 3. ¿Ok? Volvemos. Menos 16 menos 12 es menos 28. Si a menos 28 le sumo 24, me quedo en negativo 4. Y si a menos 24 le sumo 1, si a menos 4 le sumo 1, llego a menos 3. Por lo tanto, estamos ante el punto menos 2 acompañado de menos 3. ¿Están de acuerdo? Menos 2 acompañado de menos 3. Y vamos a sustituir para determinar quién es f de 3. Me parece que voy a tener que hacerlo aquí. F de 3 es igual a 2 veces 3 a la 3 menos 3 veces 3 a la 2 menos 12 veces 3 más 1. Veamos la sustitución. Al sustituir 3, f de 3 es igual a 2 veces 3 a la 3 menos 3 veces 3 a la 2 menos 12 veces 3 más 1. La sustitución está correcta. ¿Bien? Vamos a ver. Aquí hay como una cancelación, si no me equivoco. Bien. 3 por 3, 9 por 3, 27. 2 veces 27 es 54. Menos. ¿Verdad? 2 veces 3 a la 3. 54. Menos 3 por 3 a la 2, 3 a la 3. Menos 27. 54 menos 27. Ya llevo 27. ¿Verdad? Esto me da 27. Menos 12 por 3 me da menos 36. Más 1. ¿Ok? Bien. Vamos a ver. 54 menos 27 me da menos 27. ¿Bien? Me da 27. 54 menos 27 da positivo 27. 27 menos 36 es lo mismo que decir 36 menos 27 con signo negativo, negativo 9. Y negativo 9 más 1 es negativo 8. Vamos a ver si el cálculo está correcto, ¿ok? Vamos a ver. 54 menos 27 da 27. Si a 27 le resto 36, estamos negativos. ¿Cuánto le falta? Si yo restara al revés y cambio el signo opuesto, ¿verdad? Sería 36 menos 27. Estaríamos hablando de 9. Así que es negativo 9 más 1, negativo 8. ¿Bien? Así que está ya está evaluado. Si sustituyendo un 3 obtenemos un menos 8, estamos, por lo tanto, en el punto 3 acompañado de negativo 8. Bien. Así que, con los puntos críticos, sustituyendo un 2, obtuvimos un negativo 19, estamos en el punto 2 acompañado de menos 19. Si sustituyendo un menos 1, obtuvimos un 8, estamos ante el punto menos 1, 8. En cuanto a los puntos extremos, sustituyendo el menos 2, obtuvimos un menos 3, estamos en el punto menos 2 acompañado de menos 3. Y el otro extremo, sustituyendo 3, obtenemos un menos 8, estamos ante el punto 3 acompañado de menos 8. ¿Alguna duda aquí? Solo nos resta anotar esos valores para poder trazar la gráfica. Dado que veo un negativo 19, me parece que vamos a necesitar el mismo plano cartesiano que utilizamos en la gráfica anterior. ¿Ok? Bien, vamos a hacer brevemente esa gráfica. Ok, así que estamos con un fragmento de una función cúbica. Estamos trazando a f de x es igual, o y es igual, f de x es igual a 2x a la 3 más, menos 3x a la 2
menos 12x más 1. Y lo estamos haciendo en el intervalo desde menos 2 hasta 3. Así que desde negativo 2, desde aquí, hasta 3 es por aquí. Bien. Bien, el primer punto que tenemos es el 2 acompañado de negativo 19. Así que el 2 acompañado de negativo 19 está exactamente aquí. ¿Ok? 2 a la derecha, que es un rectángulo, la mitad entre la línea penúltima y la última. ¿Ok? Ahí tenemos el 2 acompañado de menos 19. El otro punto crítico era el menos 1 acompañado de 8. Así que tenemos menos 1 acompañado de 8, el cuarto rectángulo. Así que tenemos estos dos puntos. En cuanto a los extremos, al sustituir un menos 2, obtenemos un menos 3. El menos 3 queda aquí. Ya puedo borrar este punto de referencia, que simplemente era para marcar, ese no es el menos 2, me disculpan. A ver, este me va a disculpar. El menos 2 queda aquí, el menos 2 acompañado de el menos 2. Vamos a ver si lo veo. El menos 2 acompañado de menos 3 y el menos 2 acompañado de menos 3, ¿ok? Habíamos trazado el menos 1 con 8, pero menos 1, me disculpan, es la mitad de este rectángulo, así que menos 1 acompañado de 8 es la mitad y en el penúltimo, ¿ok? Bien. Y así que al sustituir el 2, obtenemos el menos 19. Al sustituir el menos 1, obtenemos un 8. En cuanto a los valores extremos, al sustituir menos 2, obtenemos un menos 3. Y en el otro punto extremo, al sustituir un 3, obtenemos un menos 8. ¿Ok? Bien. Así que esta gráfica tiene este comportamiento. Vamos a ver quién eran. El menos 1, 8. De esos valores, ¿cuál es el máximo absoluto? Bueno, el máximo absoluto es el menos 1, 8. Este menos 1, 8 es tanto un máximo relativo como un máximo absoluto. ¿Ok? Es tanto un máximo relativo o local como máximo absoluto. Máximo relativo y máximo absoluto. De todos esos puntos, ¿cuál es el más bajo? El que tiene coordenada negativo 19. Así que este valor aquí y ese menos 19, ¿de dónde vino? De uno de los puntos críticos. Así que tenemos aquí el 2 acompañado de negativo 19 es tanto un mínimo relativo, porque es un valor crítico, la derivada de ese nivel es 0, pero también es un mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque es el más bajo de todos los puntos en este intervalo. Bien, así que esta gráfica viene así. Intervalo cerrado, este punto se tiene que notar, que nadie confunda con un agujero. Este también. La gráfica hace una pequeña concavidad, casi no se nota. Aquí hay una pequeña concavidad hacia arriba. Una pequeña concavidad hacia arriba. Me van a disculpar aquí. La gráfica viene así. Y en este fragmento, exactamente, ¿ven? Y así se vería esta gráfica. Obviamente esta gráfica generalmente continuaría bajando y este fragmento seguiría subiendo. Pero como lo que me piden es el intervalo desde negativo 2 hasta positivo 3, la gráfica tiene un principio y tiene un final para entonces poder evaluarla en términos de su mínimo relativo, mínimo absoluto, máximo relativo, máximo absoluto. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Comprendieron? Sí, profesor. Excelente, pues continuamos en la próxima clase con este tema. Gracias por su asistencia y participación.
Que pasen excelente tarde. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.